amados hermanos y amigos que nos ven una vez más a través de esta transmisión. Que la bendición y paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero leerles el pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 55, verso 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Estoy seguro que la razón por la cual usted se conecta a ver las transmisiones es para buscar a Dios, ¿verdad? Saber cuál es su voluntad para así agradarle. Antes de dejarle tiempo a nuestra hermana Abel que trae la meditación de esta palabra, quiero que me acompañen a cantar el himno número 92 de nuestros himnarios, que se titula Cerca, más cerca. Cerca, más
Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tengan ustedes una noche maravillosa y que la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, esté en sus corazones. En esta oportunidad tenemos el alto privilegio de llegar a la intimidad de sus hogares con el propósito de llevar el consejo de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Así es de que, mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a esta transmisión más, a la cual usted se une para edificarse. Quiero invitarle en esta oportunidad, antes de dar inicio a la consideración de la palabra de Dios, a que, por favor, si usted gusta, me acompañe en una oración al Todopoderoso, pidiendo su poder, pidiendo su bendición por esta palabra. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estos medios de transmisión para llevar tu palabra a nuestros hermanos y amigos a diferentes lugares donde se encuentren. Ha sido una bendición y te ruego, Señor, que nos conceda siempre poder llegar hasta aquellos lugares a donde no podemos ir con nuestra presencia, pero que a través de las ondas de radio y de televisión podemos estar llegando a esos lugares tan lejanos. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que en esta noche se conectaron para escuchar un mensaje más de tu palabra, con el vivo y único deseo de edificar sus vidas, instruirles, advertirles qué es la voluntad de Dios, y de esa manera cada uno queda en la libertad de obedecer a Dios, que es a quien debemos de temerle y darle gloria, como dice el mensaje angélico allá en el libro de Revelaciones. Te rogamos pues que bendigas a cada uno, y te ruego, Señor, que si es tu voluntad y si hay alguna persona afligida o enferma, en angustia o en algún problema, por favor, Señor, apiádate de esa persona y bendícela. Dale fuerza para salir adelante. Son favores que te rogamos por Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, en estos momentos vamos a dar inicio a la consideración de la palabra de Dios, y para ello quiero invitarles a escuchar el tema titulado Lo que a Dios, las abominaciones o las cosas que a Dios le son abominación, las abominaciones para Dios. En la Sagrada Escritura encontramos realmente una inmensidad de cosas, de males que acosan al ser humano, y que el ser humano, de una manera sencilla y muchas veces agradable para él, practica sin darse cuenta que a Dios no le gusta, a Dios no le place ese comportamiento. A veces los pecados se cometen de una manera visible, y en otras ocasiones se cometen de una manera invisible. A veces se piensan, se tienen en el corazón, y precisamente la palabra de Dios, que es más penetrante que una espada de dos filos, tiene ese poder de llegar hasta las profundidades de la mente del ser humano y poder discernir los pensamientos del corazón de las personas. Y es de esta manera como también Dios
en su palabra advierte las consecuencias de cometer pecados que realmente Dios abomina, pecados que muchas veces no somos conscientes de que los estamos cometiendo y que es necesario que la palabra de Dios nos lo diga para que así nosotros podamos tener la oportunidad de apartarnos de esos males. El rey David dijo a su hijo Salomón las siguientes palabras en 1 de Crónicas capítulo 28 y versículo 9. Le dijo lo siguiente: conoce al Dios de tu padre, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y subraya esta parte: y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Imagínese, hermano y amigo oyente, el conocimiento que tenía David sobre el poder de Dios para entender y saber todas las cosas. Él le dice: conoce al Dios de tu padre. ¿Quién era ese Dios? Pues porque Jehová escudriña los corazones, investiga qué hay en el corazón de las personas. Y además, por discreto que parezca, aquel daño, aquella enfermedad, aquel pecado que se encuentra en el corazón del hombre, dice que entiende Dios todas las imaginaciones de los pensamientos. O sea, no son pensamientos declarados, sino que están en imaginación. No son pensamientos elaborados, sino que van camino hacia allá. Y Dios ya entendió las imaginaciones del corazón del hombre. Este padre, el rey David, deseaba que su hijo entendiera que el Dios vivo no es simplemente misericordioso, clemente, lento para la ira, así como se menciona en su palabra, sino bien es cierto que esto es parte de su carácter, también lo es la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que es un Dios examinador de todos nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales juzga, si bien con misericordia, pero nunca para consentir con el pecado que haya en ellos. Así está escrito en el libro de Job, en el capítulo 34, versículo 10 y 11. Dice el libro de Job ahí: por tanto, varones de seso, oíd, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a su camino. Dios no pasará por alto nada, sino que escudriña los pensamientos, escudriña el corazón, y aunque es misericordioso, no por eso deja o pasa por alto aquellas aberraciones, aquellas abominaciones que de alguna manera el hombre comete. Siendo así, entonces debemos hacer nuestras las palabras del rey David, aquellas que le dijo a Salomón: procuremos conocer a Dios. Cuando usted conoce a una persona, por ejemplo, si usted sabe que una persona es enojada,
y sabe que va a responder violentamente, entonces usted no bromea con esa persona. Usted no habla cosas incoherentes con esa persona o delante de esa persona. ¿Por qué? Hasta puede decir usted, delante de él no hay que decir eso porque él se enoja. Tenemos ese cuidado entre los seres humanos de no provocar a ira a aquellas personas que a veces nuestros puntos de vista les son contrarios. Entonces nosotros también de esa misma manera debemos de conocer a Dios, conocer su carácter, para darnos cuenta qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que le es abominable. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Él dice así en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 3, que te conozcan el solo Dios verdadero. El propósito de Jesucristo era que el ser humano conociera a Dios. Y cuando está hablando de que te conozcan el solo Dios verdadero, que lo conozcan en todas sus dimensiones, así como es lento para la ira y grande en misericordia, así como es un tierno Padre, así como es bondadoso, también como Padre es riguroso para enmendar los errores de sus hijos. Siendo así, entonces nosotros debemos, los cristianos, los hijos de Dios, todos aquellos que tenemos conciencia de alabar y de creer en un Dios vivo, como lo es nuestro Dios, debemos de conocerle, para que así nuestras actitudes no sean abominables al Señor. En esta ocasión trataremos de conocer cuáles son esas cosas abominables para nuestro Dios. Algunas de ellas, porque hay tantas que realmente no se alcanzan a abarcar en un solo tema. Principiaremos por explicar el término, la palabra abominación, que es lo que aparece en la Sagrada Escritura. Viene de la raíz etimológica ta'ab, que literalmente significa aborrecer, detestar, disgustar, abominar, execrar, odiar. Eso es lo que significa, según sus raíces etimológicas, la palabra abominación. En otras palabras, es lo que Dios aborrece, lo que Él detesta, lo que a Él le disgusta, lo que Él abomina, lo que Él odia. Si alguna de esas situaciones están en tu vida, o alguna de tus actitudes son de esa naturaleza, debes de tener mucho cuidado, porque Dios odia, detesta, abomina, le disgustan esas actitudes que son abominables para Él y que posiblemente, de alguna manera, los cristianos muchas veces practicamos. Ampliando el significado de esta palabra, en nuestro castellano consultaremos el libro de sinónimos y apuntamos lo siguiente. Ya, entendiéndolo en nuestro vocabulario. Abominación es todo atentado cometido contra la idea de Dios. Abominación es todo atentado cometido contra la idea de Dios, de sus templos, de su culto. Abominación en el lenguaje de las Sagradas Escrituras quiere decir
ídolo. Subraya esto es muy importante. Quiere decir ídolo. De manera que propiamente hablando, abominación es idolatría. Esto es adoración a una falsa divinidad. Por extensión se le llama abominable a todo lo que es impío. Lo abominable es una gran impiedad, una espantosa depravación de la creencia o de la fe. Mire hasta dónde nos lleva el término abominación. Ahora bien, ¿cómo se muestra Dios ante una situación de estas? Dios se muestra indignado, totalmente molesto. Y por eso allá en el libro de Levíticos, capítulo 18 y el versículo 30, nos dice lo siguiente: guardad pues mis ordenanzas, mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros. Lea muy bien este pasaje. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, cuando usted comete una de estas abominaciones, usted se ensucia. Y dígame, estimado hermano y amigo, ¿cómo procede usted o qué le causa a su dignidad como persona algo que está sucio? Por ejemplo, tiene alguna vianda que se la lleva a la boca y se le cae en el lodo. Es posible que usted la recoja para quitarla de ahí, pero la desecha. ¿Por qué? Porque está sucia. Ya no la puede ingerir. De esa misma manera puede ser con un poco de agua, una prenda o cualquier otra cosa. La desechamos porque vemos que está sucia. Entonces a Dios también le indigna aquellas cosas sucias que cometemos. Y por ende, por esas cosas sucias que cometemos, entonces nos dañamos delante de Dios. Quedamos nosotros sucios delante de Dios. Y no os ensuciéis en ellas, dice la palabra de Dios en Levíticos 18:30. ¿Se da cuenta cuál es la actitud, cuál es el carácter de Dios? Su pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Estos mandamientos fueron dados allá en el Sinaí. Su pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ciertamente esa tierra fluía leche y miel, según Números capítulo 13, versículo 28. Pero desafortunadamente sus primitivos moradores la habían contaminado totalmente. Levíticos capítulo 18 y verso 27. ¿Cómo estaba esa tierra? Contaminada. Las naciones que ahí vivían se habían ensuciado en ellas. Era una tierra buena, lamentablemente la habían dañado totalmente. Las prácticas con las que contaminaron la tierra de Dios, a Jehová totalmente las identifica como abominables. Esas eran las prácticas, eran prácticas abominables las que hicieron los cananeos, los heteos, los
fereceos y todas las tribus de Canaán. Eran prácticas abominables y lamentablemente Dios tomó la determinación de quitar a esas personas de su tierra. ¿Por qué? Porque sus maldades habían llegado hasta el cielo definitivamente. Se habían ensuciado y habían contaminado todo lo que ellos tenían ahí como habitación. Entonces el Señor los quita de ahí. Y esa es la tierra que le va a dar a los israelitas. Pero Dios les está diciendo a su pueblo, no vayan a hacer las mismas prácticas que ellos hacían. No se vayan a ensuciar ustedes con esas prácticas que ellos hacen. De seguro el Señor los había limpiado. El Señor los había liberado. Habían salido de la esclavitud de Egipto. Era un pueblo santo, apartado. Pero estaban para llegar a un lugar donde sus moradores practicaban abominaciones. Mis amados hermanos, casi es un ejemplo como el que ha sucedido a nosotros. A nosotros Dios nos ha sacado del mundo. A nosotros Dios nos ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo. Y constantemente nos está lavando por el abrácuro del agua, por la palabra, según la carta a los Efesios. Entonces, el mismo Señor Jesús, cuando lavaba los pies a sus discípulos, y uno de ellos le dijo, no solo me lava los pies, sino las manos y la cabeza, el Señor le dijo, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y se refería al que le iba a entregar. Entonces Jesús nos ha limpiado con la palabra. Es un alto privilegio venir a ser pueblo de Dios. Es un alto privilegio estar en un ambiente de higiene espiritual y no lavado con jabón de lavadero, sino lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿cómo estima usted ese lavado? ¿Cómo estima esa pureza a la cual Dios le ha permitido llegar? A través de elegirlo como su pueblo, hacerlo su hijo, darle un puesto que el mundo nunca se lo dio, pues jamás había sido hecho hijo de Dios. Mas ahora, por la fe en Cristo Jesús y por verle recibido en su corazón, usted se constituyó en un hijo de Dios y ha sido lavado de sus pecados por la sangre de su Hijo. Si bien es cierto, usted como padre, como madre, cuando cambia, cuando lava el cuerpo de su hijo, de su niño, ¿cuáles son los cuidados o los consejos que le da? Le dice, mira, te acabo de mudar, te acabo de bañar, no te vayas a ensuciar. No es común eso en los hogares. La tendencia es que se ha lavado para que permanezca limpio. Y el cuidado y la advertencia del padre es, no te vayas a ensuciar. Mira tu camisa, mira tu pantalón, mira tu traje, está limpio, me costó lavarlo, le quité las manchas, no lo vayas a ensuciar. Y hay ocasiones en las cuales te está llevando un helado a la boca o alguna cosa y te pringa con una gota de leche o de chocolate tu vestimenta, y entonces ¿cómo es la reacción del padre o de la madre? Con ese cuidado de ponerte ahí un babero para que no ensucies tu vestidura. Si tú como ser humano tienes esos cuidados, ya puedes imaginarte al Señor. Es lo mismo que el Señor está haciendo y nos está rogando que nosotros nos mantengamos en limpieza. Cualquier pecado que tú cometas mancha tu vestidura.
contamina a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No seas inconsciente, mi estimado hermano y amigo. Tú debes de mantenerte en limpieza como lo requiere nuestro Dios. Fíjate, una de las abominaciones a Jehová y que lamentablemente está cada día más de moda. Yo no sé cómo las personas hasta luchan por hacer ver sus derechos. Luchan por tener la aprobación de todo el mundo, en este caso que la palabra de Dios abomina. Levíticos capítulo 18 y versículo 22. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Mi estimado hermano y amigo que estás oyendo, ¿no es cierto que esto cada día se vuelve más popular en la sociedad? Ahora se habla de un tercer género y de un cuarto y posiblemente de un quinto género. Y hasta se le llama torpe, se le llama gente cerrada. Aquel como tu servidor que está hablando ahora está diciendo que esto es una abominación. Lamentablemente, por gusto fue ir a las universidades, por gusto fue tener el conocimiento más elevado que la humanidad puede tener, si se perdió confundiéndose sexualmente y haciendo lo que hoy se conoce como el lesbianismo o como el homosexualismo. Esto es abominación a Jehová. Me da lástima al ver a personas con esas tendencias y con esos rumores que padecen de esa enfermedad, que no es enfermedad en el cuerpo, sino enfermedad en la mente. Es un pecado que los ha aprisionado, el pecado que está en sus carnes y definitivamente le ha dado vuelta a su naturaleza. La homosexualidad no es un simple pecado. Escúchame bien. Y no tengas miedo en decírselo a otra persona, porque si tienes miedo de decírselo, tú no eres un portador de la palabra de Dios, sino eres un cómplice. Tal vez lo pienses por no ofender a la persona. No la ofendas, solo dile que eso es una abominación y que Dios no lo aprueba. La homosexualidad no es un simple pecado. El juez supremo la coloca entre las cosas que le son abominables, detestables, que él odia. No pienses, amigo homosexual, que de alguna manera eres agradable a Dios si tienes esa forma de proceder. No, lo siento mucho, pero tienes que cambiar de vida. Dios te ama, pero tienes que cambiar de vida. A veces hay problemas en la familia y los padres se sienten avergonzados porque un hijo o una hija salió con esas tendencias y no hayan qué hacer. Definitivamente es una cosa preocupante y algunos ya se dieron por vencidos y no tratan de persuadir a las personas y decirles que cambien de proceder, sabiendo que tal vez llegarán a tener la aprobación de la sociedad, pero nunca la aprobación
aprobación de Dios, porque Dios no cambia. Dios lo que dijo ayer lo sostiene hoy y su palabra es eterna. Esa práctica Dios la coloca en un estado de abominación. No está lejos ni será extraño que las legislaciones de algunos países emparen sus constituciones a estas clases de personas. Pero aunque las modernas generaciones se adapten a tales prácticas, mis estimados hermanos, no olvidemos que esto es abominación y que no debemos conformarnos a este siglo, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas cayeron en este vicio de prostitución. Y usted sabe cuál fue las consecuencias. Las consecuencias fue el juicio del fuego eterno sobre ellas, según dice Judas en el capítulo 1 y verso 7. De tal manera, mis amados hermanos y amigos oyentes, que esto, aunque no sea bien escuchado por muchos, aunque algunos tengan los problemas y se sientan que se les está recriminando o que se les odia, no es odio, es sencillamente la advertencia que como predicadores de la palabra de Dios le hacemos a la humanidad para que cambie de prácticas que a Dios son abominables. Mi estimado amigo y hermano, tú tienes todo el respaldo de la palabra de Dios para decir esto en nombre del Señor, porque Él lo detesta, lo aborrece y lo odia. Y por buenas que parezcan las personas, son dignas de lástima y no debemos dañarlas, pero sí debemos de decirles que el estado en que se encuentra es un estado de abominación y por ninguna manera, aunque cambien las legislaciones, aunque cambien las leyes y aunque saquen nuevos códigos y nuevas interpretaciones de los textos bíblicos, la palabra de Dios no cambia y los hechos del celo de Dios ya los tenemos demostrados en la antigüedad, y el hecho que se multipliquen estas abominaciones no quiere decir que Dios las acepte. Debe de cambiar de vida. Si tú conoces o si tú tienes alguna tendencia de esta naturaleza, debes de cambiar de vida. Debes de tratar de ser agradable a Dios. Porque de ninguna manera, por ninguna razón e interpretación, si no cambias de vida, Dios va a adaptarse a tu sistema. No. Él no te crió así. Esas son malas costumbres y pecados de los cuales te dejaste abarcar y que no te diste ni cuenta cuando caíste en ellos. Desecha toda maldad de tu vida. Sea agradable al Señor, pues Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, para limpiarte de toda maldad, de toda forma de vida que altere la naturaleza. Espero en esta ocasión que Dios te bendiga y que esta corta meditación del día de hoy te pueda ayudar, te pueda orientar y te pueda
ubicar para que entiendas el lugar que Dios le da a esta situación de vida. Que Dios te bendiga y que la paz reine en tu corazón. Quiero orar por ti. Y si tú quieres, puedes hacerlo conmigo. Amoroso Padre, bendito y alabado sea tu nombre. He hablado tu palabra y si en alguna manera alguno le es de edificación, por favor, Señor, bendícelo. Y aquellos que tal vez se sientan afectados es porque padecen alguna dolencia de esta naturaleza. Pero tú eres un Dios de amor que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amoroso Padre, bendice a cada uno de los oyentes, bendice a la iglesia, bendice a nuestros hermanos y que la paz reine en el corazón de ellos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.